El cenáculo del silencio estoico, forjando la fortaleza interior y alcanzando la ataraxia. Y, introducción, el despertar en la era del ruido. Vivimos en una época donde la sobreestimulación parece ser la norma. Desde el mismo instante en que despertamos, somos bombardeados por un torrente interminable de notificaciones, mensajes, correos electrónicos, redes sociales, anuncios y otros estímulos que exigen nuestra atención. En este océano de ruido constante, a menudo nos encontramos perdiendo el rumbo, atrapados en un ciclo de información que no solo es abrumador, sino que también nos priva de algo invaluable, la quietud mental, la reflexión y la paz interior. La velocidad de la comunicación digital ha transformado nuestra forma de interactuar y, por supuesto, ha traído muchos avances. Sin embargo, esta revolución tecnológica ha venido acompañada de un alto precio, la capacidad de detenernos a pensar profundamente, de observar nuestras emociones, de hacer una pausa para conectar con lo esencial. En lugar de usar la tecnología como una herramienta para mejorar nuestra vida, nos encontramos a menudo esclavizados por ella, atrapados en un mundo de distracciones que nos alejan de nuestro verdadero ser. Suscríbete y aplica la sabiduría estoica en tu vida diaria. Este es el desafío de nuestra era, en medio del caos y la sobrecarga de estímulos, encontrar un espacio donde podamos simplemente ser, sin distracciones, sin presiones externas, solo nosotros mismos. Para lograrlo, debemos mirar hacia atrás, hacia las enseñanzas de los grandes pensadores que, en tiempos mucho más sencillos, ya comprendían los peligros del ruido y la importancia del silencio. 2. La sabiduría del silencio en el pensamiento estoico. Los filósofos estoicos, hombres de gran disciplina y serenidad, nos dejaron un legado invaluable sobre el poder del silencio. Estos pensadores, como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, entendían que el verdadero control no reside en lo que nos rodea, sino en nuestra capacidad para dominar nuestra mente. Para ello, sabían que el silencio no era solo la ausencia de ruido, sino un espacio necesario para la contemplación y la reflexión profunda. Séneca, en su obra sobre la brevedad de la vida, expresa con claridad que el exceso de palabras sin reflexión es señal de insensatez. Esta afirmación, aunque escrita hace siglos, resuena con fuerza en la actualidad. En nuestra era digital, donde las palabras y los estímulos están al alcance de un clic, el verdadero desafío es aprender a callar, a frenar el flujo constante de información y a encontrar espacio para la reflexión. En este silencio es donde reside la sabiduría. 3. La fortaleza interior, el silencio como forjador del carácter. Uno de los aspectos más poderosos del silencio estoico es que nos permite forjar una fortaleza interior. En un mundo lleno de ruido y distracción, la capacidad de mantener la calma y la claridad mental se convierte en un superpoder. El silencio, lejos de ser una debilidad, es un pilar de la fortaleza. La verdadera fortaleza no radica en la capacidad de gritar más fuerte o de ser más vocal, sino en la habilidad de permanecer quieto en medio de la tormenta, de mantener la serenidad cuando las circunstancias nos presionan. El estoicismo nos enseña que la verdadera paz no depende de lo que sucede fuera de nosotros, sino de nuestra respuesta a esos eventos. Y para poder responder adecuadamente, necesitamos espacio para pensar, para evaluar la situación y para actuar con sabiduría. Comparte este mensaje con alguien que necesite claridad y fortaleza. 4. La ataraxia, la paz interior como resultado del silencio. Uno de los objetivos más elevados del estoicismo es alcanzar la ataraxia, un estado de serenidad y paz interior que se logra cuando somos capaces de liberarnos de las perturbaciones emocionales externas. La ataraxia no es un estado pasivo, sino una virtud activa que requiere un trabajo constante sobre nuestra mente y nuestras emociones. El camino hacia la ataraxia no es sencillo, pero el silencio juega un papel crucial en este viaje. Al alejarnos del ruido del mundo, no solo podemos analizar nuestras emociones con mayor claridad, sino que también podemos entrenarnos para aceptar la impermanencia de la vida y la inevitabilidad de las dificultades. Al aceptar el flujo natural de los eventos, sin permitir que nos afecten profundamente, alcanzamos un estado de tranquilidad duradera. La era del ruido y la disolución de la atención. 1. La sobrecarga informativa.
Vivimos en una era donde la información fluye de manera ininterrumpida. Cada dispositivo, cada red social, cada notificación que aparece en nuestra pantalla se convierte en una pequeña avalancha de datos que compiten por nuestra atención. La sobrecarga informativa es un fenómeno característico de la vida moderna, una inundación constante de estímulos que nos empuja a procesar más de lo que nuestra mente está preparada para manejar. La intensidad de esta sobrecarga no solo interrumpe nuestra concentración, sino que también fragmenta nuestra capacidad de pensamiento profundo. Antes, la mente humana era un espacio de quietud donde las ideas podían madurar, la creatividad podía fluir sin restricciones y la reflexión encontraba su lugar. Hoy, sin embargo, nuestra mente está saturada de fragmentos de información que se superponen y se apoderan de nuestro tiempo cognitivo. Las noticias, los correos electrónicos, los mensajes instantáneos, las actualizaciones de redes sociales. Todo está diseñado para captar nuestra atención de manera continua. Este bombardeo constante de datos produce una disminución notable en nuestra capacidad de concentración, lo que nos lleva a perder la capacidad de sumergirnos en un pensamiento profundo, reflexivo y meditativo. 2. El impacto en las relaciones personales. Uno de los efectos más profundos de esta sobrecarga informativa es su impacto en nuestras relaciones interpersonales. La comunicación, que antes se caracterizaba por la profundidad y el intercambio genuino de ideas, se ha visto reducida a un juego de palabras rápidas y fragmentadas. Los mensajes se vuelven cada vez más inmediatos, cortos y superficiales. Las conversaciones, que alguna vez fueron momentos para compartir y reflexionar, ahora están dominadas por el afán de responder de forma instantánea. Como Epicteto nos enseñaba, lo que ignoramos supera con creces lo que creemos saber. Este consejo tiene un eco profundo en nuestra era moderna, donde la rapidez con la que emitimos juicios y respuestas nos impide profundizar en lo que realmente importa. Cuando no nos tomamos el tiempo para reflexionar antes de hablar, caemos fácilmente en la trampa de la superficialidad. En este contexto, las relaciones interpersonales sufren porque no se les da el espacio necesario para crecer. La reflexión y la pausa se convierten en prácticas esenciales para cultivar la empatía, la comprensión y la autenticidad en nuestras interacciones con los demás. 3. La necesidad de un refugio interior. En medio de la sobrecarga informativa y la fragmentación de nuestras relaciones, el silencio emerge como un refugio necesario. Este refugio no es solo un lugar físico alejado del ruido, sino más bien un espacio interior donde podemos recobrar nuestra paz mental, reconectar con nuestro ser profundo y restaurar nuestra capacidad de concentración. El silencio, en su sentido más profundo, es la puerta hacia la serenidad. Nos permite alejarnos de la presión constante de los estímulos externos y brindarnos un espacio de calma donde podemos encontrar claridad y perspectiva. Sin embargo, para acceder a este refugio, debemos ser conscientes de la necesidad de retirarnos del ruido exterior. Este refugio interior no llegará por casualidad. Requiere un esfuerzo consciente para desconectarnos, para apartarnos de las fuentes de distracción y para hacer un alto en nuestra rutina frenética. En lugar de permitir que las distracciones se apoderen de nuestro tiempo, debemos aprender a valorarlas como lo que son, obstáculos para nuestro crecimiento personal. El silencio se convierte entonces en una herramienta poderosa para restaurar la claridad mental y el bienestar emocional, permitiéndonos vivir de manera más consciente, centrada y equilibrada. Testimonios y ejemplos históricos del poder del silencio. 1. La experiencia del retiro de silencio. Imagina un retiro de silencio total en el que, durante una semana, te sumerges en un entorno libre de comunicaciones verbales. En este periodo, no se permiten conversaciones, ni mensajes, ni distracciones externas. Es una experiencia profunda que permite liberar la mente del ruido cotidiano y crear un espacio propicio para la autoexploración y la conexión con el ser interior. A lo largo de la historia, monjes y sabios han practicado este tipo de retiro como un medio para profundizar en el autoconocimiento y alcanzar niveles elevados de claridad mental. Durante mi propio retiro, experimenté una transformación profunda. Al principio, la quietud parecía incómoda, incluso inquietante. Pero, a medida que los días pasaban,
la mente comenzó a liberarse del constante bombardeo de pensamientos superficiales. Las emociones, antes desbordadas por la sobrecarga de estímulos, se estabilizaron. Los pensamientos se clarificaron y, por primera vez en mucho tiempo, pude sentir una profunda conexión con mi ser interior. Esta desconexión de la vida cotidiana permitió que experimentara la vida de una manera mucho más rica en significado. Las tareas diarias, que normalmente realizaba de manera automática, ahora se llevaron a cabo con plena conciencia y presencia. Cada acción, por simple que fuera, se convirtió en una oportunidad para vivir el momento de manera plena. Construye una vida de virtud, disciplina y serenidad. Síguenos para más contenido. Este retiro me enseñó que el silencio no es solo una ausencia de ruido, sino una herramienta poderosa para calmar la mente, restaurar la claridad mental y redescubrir el propósito. El poder de la quietud y la reflexión profunda es incalculable, y aunque la práctica pueda parecer desafiante al principio, los beneficios que se obtienen al conectar con el silencio son enormemente enriquecedores. 2. Lecciones de líderes y filósofos. A lo largo de la historia, grandes pensadores y líderes han reconocido la importancia del silencio, no solo como una práctica personal, sino como un componente esencial de la sabiduría. Sócrates, uno de los filósofos más influyentes de la antigua Grecia, afirmaba que el sabio habla solo cuando tiene algo que decir. Este pensamiento subraya la importancia de la reflexión y el discernimiento antes de hablar. Sócrates entendió que la palabra, cuando se utiliza de manera impulsiva o sin reflexión, pierde su poder. Por el contrario, la palabra que nace del silencio de la reflexión profunda lleva consigo una fuerza inmensa, capaz de transformar mentes y corazones. De manera similar, Buda también enfatizaba la importancia del silencio en sus enseñanzas. El noble silencio era considerado una de las formas más puras de expresión de la verdad. Para Buda, el silencio no solo implicaba la ausencia de palabras, sino la capacidad de observar la mente sin dejarse arrastrar por el caos de los pensamientos. El silencio, desde esta perspectiva, es un medio para alcanzar la paz mental, el autocontrol y la claridad que permiten ver el mundo tal como es, sin las distorsiones que los pensamientos erróneos suelen crear. 3. El silencio en la comunicación moderna. En la era moderna, marcada por la rapidez de la comunicación digital y la inmediatez de las respuestas, el valor del silencio sigue siendo tan relevante como en tiempos pasados, aunque su aplicación ha tomado nuevas formas. Chris Bass, un experto en negociación, ha redescubierto lo que él denomina el silencio dinámico. Esta técnica consiste en hacer pausas estratégicas durante una conversación, dejando que el silencio ocupe el espacio entre las palabras. Según Bass, este silencio tiene el poder de forzar al interlocutor a llenar el vacío con información valiosa, revelando más de lo que inicialmente pretendía comunicar. En conclusión, el silencio, lejos de ser una práctica pasiva, se erige como una herramienta activa, tanto en la vida personal como en la profesional. Al tomarnos el tiempo para escuchar, reflexionar y hablar con intención, podemos profundizar nuestras relaciones, aumentar nuestra sabiduría y alcanzar una mayor paz interior. Ya sea en un retiro de silencio, en una conversación filosófica o en una negociación de negocios, el poder del silencio sigue siendo una de las fuerzas más poderosas y transformadoras de nuestra experiencia humana. La disciplina del silencio, reflexiones filosóficas y espirituales. 1. La conexión entre silencio y virtud. El silencio es el terreno fértil en el que florecen las virtudes estoicas. La templanza, el coraje, la justicia y la sabiduría se cultivan en la quietud de la mente. Al eliminar el ruido superfluo, se facilita el proceso de introspección y se permite que la verdad interior emerja sin interferencias. Los antiguos estoicos entendían que el silencio no es mero vacío, sino un espacio activo donde la razón y el espíritu se encuentran para crear un equilibrio que trasciende las circunstancias externas. 2. El silencio y el arte de la reflexión. En la tradición filosófica, el silencio es a menudo considerado como el preludio de la reflexión profunda. Sócrates, al valorar el silencio, nos invitaba a meditar antes de hablar, para asegurarnos de que nuestras palabras sean portadoras de conocimiento y verdad.
Esta actitud reflexiva no solo enriquece el pensamiento individual, sino que también eleva el nivel del discurso colectivo, fomentando una comunicación más auténtica y constructiva. 3. Experiencias místicas y el silencio del alma. Diversas tradiciones espirituales han exaltado el silencio como medio para alcanzar estados elevados de conciencia. En el misticismo, el silencio se asocia con la comunión con lo divino, donde las palabras quedan en silencio para dar paso a la experiencia directa de la verdad. Estos estados de calma profunda permiten al alma liberarse de las ataduras del ego y conectarse con una realidad superior, ofreciendo una perspectiva que trasciende la existencia mundana. Testimonios y experiencias de transformación a través del silencio. 1. Relatos de retiro y meditación. Numerosos testimonios de personas que han adoptado el silencio en su vida revelan transformaciones profundas. Historias de retiros de silencio en entornos naturales, donde el único sonido es el de la naturaleza, muestran cómo la mente se aclara y el espíritu se reconecta con lo esencial. Estas experiencias, relatadas con detalle por practicantes y monásticos, son un testimonio vivo de que el silencio puede ser la llave para desbloquear potenciales ocultos y sanar heridas emocionales profundas. 2. Impacto en la salud mental y emocional. Diversos estudios han evidenciado que la práctica regular del silencio y la meditación reducen significativamente los niveles de estrés, ansiedad y depresión. Al disminuir el ruido mental, se facilita la liberación de endorfinas y la restauración de un equilibrio neuroquímico que favorece el bienestar integral. Las personas que han incorporado periodos de silencio en su rutina diaria reportan una mayor estabilidad emocional, mejores relaciones interpersonales y un sentido renovado de propósito en la vida. 3. El silencio como agente de cambio social. A nivel colectivo, comunidades y organizaciones que han adoptado la práctica del silencio han observado un aumento en la creatividad, la innovación y la colaboración. El ambiente de calma y reflexión fomenta una comunicación más efectiva y empática, generando entornos en los que el potencial humano puede desarrollarse plenamente. Recibe frases y enseñanzas estoicas cada semana. Suscríbete a nuestro canal. Reflexiones filosóficas y espirituales sobre el silencio. 1. La dialéctica del silencio y la palabra. La relación entre el silencio y la palabra ha sido tema de reflexión para innumerables filósofos. Mientras que la palabra puede ser un medio para transmitir conocimiento, el silencio es el espacio donde se gestan las ideas más profundas. Esta dialéctica nos enseña que la sabiduría no reside en la abundancia de palabras, sino en la capacidad de saber cuándo callar para permitir que la verdad se manifieste. Es en ese equilibrio entre el hablar y el callar donde se forja la verdadera virtud. 2. El silencio y la búsqueda de la verdad. El silencio, en su esencia, es un vehículo para la búsqueda de la verdad. Al reducir la influencia de opiniones ajenas y distracciones superficiales, la mente puede adentrarse en territorios de reflexión y autoconocimiento que conducen a respuestas genuinas y duraderas. Esta búsqueda interior es el fundamento mismo del estoicismo, que nos enseña a discernir entre lo que está en nuestro control y lo que no, invitándonos a cultivar la paz interior a través de la reflexión constante. 3. La metáfora del silencio como camino a la libertad. A lo largo de la historia, el silencio ha sido comparado con un camino que libera al individuo de las cadenas de la ignorancia y el caos. Es el sendero que nos conduce a la autarquía, donde cada palabra es medida y cada pensamiento es meditado, permitiendo que el espíritu se eleve por encima de las trivialidades del mundo moderno. Integración del silencio estoico en la cultura contemporánea. 1. Educación y formación en el arte del silencio. Incorporar el valor del silencio en los sistemas educativos puede ser revolucionario. Imagina aulas donde se promueva la meditación, la reflexión y el diálogo pausado, permitiendo a los estudiantes desarrollar habilidades de concentración y pensamiento crítico que trascienden el aprendizaje convencional. Proyectos educativos basados en prácticas de mindfulness y retiros de silencio han demostrado mejorar el rendimiento académico y la salud emocional, formando individuos más equilibrados y conscientes. 2. El silencio en el arte y la creatividad. El silencio ha sido fuente de inspiración para artistas, escritores y músicos a lo largo de la historia.
En la quietud se generan las ideas más innovadoras y originales, y el silencio se convierte en un lienzo en blanco sobre el cual plasmar la creatividad. Exposiciones, conciertos y festivales dedicados a la reflexión y la meditación han emergido en diversas ciudades, evidenciando el poder transformador del silencio en la expresión artística y cultural. Conclusión: el silencio es, sin duda, un camino hacia la verdadera libertad interior y el autoconocimiento. A lo largo de este extenso viaje, hemos explorado cómo el silencio transforma la mente, fortalece el espíritu y crea puentes de entendimiento en las relaciones humanas. Desde la antigua sabiduría estoica hasta las prácticas contemporáneas de meditación, el silencio se revela como la herramienta indispensable para alcanzar la ataraxia y vivir de manera plena y consciente. Si has recorrido este vasto camino de reflexión y te has sentido inspirado por la fuerza transformadora del silencio, te invito a suscribirte al canal de Ser Estoico para seguir descubriendo enseñanzas y prácticas que iluminen tu vida. Permite que cada momento de quietud te acerque a la sabiduría ancestral y a la paz interior que tanto anhelas. Suscríbete al canal de Ser Estoico y únete a esta comunidad de buscadores de la verdad y la serenidad. Que el silencio y la reflexión guíen siempre tu senda hacia la libertad, el equilibrio y la auténtica felicidad. Nos vemos en el próximo aprendizaje estoico, y recuerda, la verdadera grandeza reside en el poder del silencio. Espero que este recorrido detallado te inspire a adoptar y cultivar la virtud del silencio en cada aspecto de tu existencia. Gracias por acompañarnos en este viaje y bienvenido a la comunidad de Ser Estoico.